Periodo arcaico. Su historia se remonta al siglo VIII a.C., año 753 aproximadamente, con la fundación de Roma, donde se forma la ciudad de los Quirites con una monarquía. Este periodo atraviesa por tres fases: la fase latino-sabina, donde Rómulo hace la división de patricios y plebeyos; fase latino-sabina, etapa en la que gobernaron 7 reyes comenzando por Rómulo; fase etrusco-latina. En esta fase, el predominio de los patres es usurpado por poderosas familias etruscas. Se conforma un nuevo ejército. Fase de crisis. Esta fase representa la crisis de los ordenamientos del Estado quiritario con la revolución de la plebe, haciéndose reconocimiento con una asamblea política. Hay una evolución de la estructura del gobierno. Plebeyos obtienen igualdad jurídica y se da inicio a la República Nacional Romana. Estructura estatal. Tiene 3 elementos constitutivos. Población. Se distinguían los ciudadanos, los súbditos y los extranjeros. Los ciudadanos eran quienes poseían la ciudadanía, exclusiva de quirites o patricios; los súbditos, integrados por los clientes y los plebeyos; y finalmente los extranjeros, huéspedes temporales. El territorio, como segundo elemento, con el tiempo se fue agrandando cada vez más. Se hace la repartición en regiones y la conformación de tribus. Las civitas cuaritarias. Estas estaban constituidas por una población, su territorio y el gobierno, Quaritas, y la Asamblea Popular Constitucional Deliberante, Comitia Quarita. Cuando hablamos de las asambleas populares, como habíamos dicho anteriormente, estas se dividen en dos: en las asambleas populares extraconstitucionales de civitas quaritas y la Asamblea Popular Constitucional Deliberante, que era la Comitia Quaritia. Las asambleas extraconstitucionales tenían 2 funciones: el de concilia plebis tributa y el de exercitus centuarius. Mientras que la Asamblea Popular Constitucional Deliberante o la Comitia Quarita tenía 2 principales atribuciones: la de Comitia Celata y la de Comitia Curiata. Las que tenían la de Comitia Curiata tuvieron 3 atribuciones entre estas, la cual era la función electoral, la función legislativa y la función jurisdiccional. La segunda de las atribuciones que tenía el gobierno de las civitas quaritas era el Consejo Superior Directivo o el Senatus. Este estaba formado por los pares Maerium Gentium y los pares Merium Gentium. Y las atribuciones que tenía este Senatus era la función directriz, la función del... Su gobierno se dividía principalmente en 3 fases: la Asamblea Popular Constitucional, el Consejo Superior Directivo, que era el Senatus, y el Ejecutivo. Si tocamos el tema de las asambleas, estas se dividían en 2: las asambleas populares extraconstitucionales de civitas, la función consultativa. Y finalmente llegamos a la tercera de estas, que formaban el gobierno de las civitas, la cual era el Ejecutivo. Estas eran representados por el Rex y los altos funcionarios del gobierno, subordinados del rey, además de auxiliares del gobierno. El Rex o rey tenía diferentes funciones. Sin embargo, hay que aclarar que el Rex tuvo 3 constantes, el cual era que este fue religioso, fue monocrática y fue vitalicio. Los poderes que el Rex tenía iban dependiendo de la época, ya que la primera, que era la fase latino-sabina, este era el jefe del ejército de guerra, pero sus poderes de jefe de la comunidad no estaban expresados en el término militar del imperio. Estaban indicados por un concepto de potestas regis, que indicaba una autoridad civil, política y religiosa sobre las civitas. La segunda de sus poderes ya iban en la fase etrusco-sabina, la cual agregaba sus poderes y atribuciones político-religiosas de exponente supremo de las civitas quaritas, la atribución de Magister Populi, de comandante supremo de las Populus Romanos Quiritium. Los que tenían de carácter religioso eran como el jefe religioso y sumo sacerdote, que tenía en sus manos a la dirección de los cultos comunes de las Quirites y con aquellos comunes del Populus Romanus Quiritum.
Los poderes de este en un carácter militar estaban enfocados en que era el supremo contacto militar y pues que este poseía el reglamento de las relaciones cívitas cuaritas en orden a las cuestiones externas con otros estados. Carácter civil, político y jurídico. Estos se dividían en 4 diferentes. El primero era que este tenía el poder de la normatividad y la dirección de las civitas en orden a las cuestiones de un interés común. El segundo era el de la coerción de los resistentes al Imperium Regio Coercito, el cual era un poder de política y vigilancia ya entrante en las protestas e implícito en el Imperium. El tercero era la enunciación del principio de derecho aplicable en las controversias privadas, el cual era el ius dictio, que era una administración de justicia desde el punto de vista del ius privatio, y la de representación de los crímenes iudicatio, el cual era de administración de justicia desde un punto de vista del ius publicum. Los colegios sacerdotales mayores, Summan Collegium Sacerdotum, fueron los pontífices, los augures, los duoviri sacris faciundis. Los colegios sacerdotales menores, los collegium minoris, fueron los flamines, las vírgenes vestales, los fetiales. Las magistraturas, estas se dividen en 2. Las magistraturas ordinarias, praetores, que son los tribuni militum, el tribunus celerum, los centuriones, el praefectus urbis, los duoviri preduegionis. Las magistraturas extraordinarias, el dictador, los tribunis militum, los censores. Evolución del derecho, civitas quiritiaras. El ordenamiento de las civitas quiritiaras. Las características peculiares son el fundamento religioso de sus principios, el exclusivismo patricio. Fases del ordenamiento de las civitas quiritiaras. El ordenamiento de las civitas latino-sabinos, constituido de 3 sistemas normativos: el sistema del fatum, el sistema de los quiritium y el sistema patriarcal y el regio. El ordenamiento de las civitas etrusco-sabino-latinos. La crisis del ordenamiento estatal quiritiano. Esto dependió el potenciamiento y especificación de los poderes políticos, la unificación progresiva de la religión colectiva. El derecho romano arcaico. Es necesario estudiar la génesis del derecho romano, el ius quiritium, el ius legitimum vetus, la génesis del derecho romano, el ordenamiento de las comunidades preciudanas fatum, los sistemas del fas y el nefas. Otra característica fundamental de la ius quiritium fue la inmutabilidad derivada de la limitación del ordenamiento a los principios confirmados por las mores maiorum, así como también las leyes reye, que eran proclamaciones de las leyes de los reyes. Asimismo, en la fase etrusco-latino-sabina, sobre la base de su imperio militar, civil, jurídico y político. Dentro del contenido del ius quiritium podemos encontrar la figura de pater familias, así como también su aplicación se limitaba respectivamente a las relaciones intergentilicias e interfamiliares. Luego, en el desarrollo de la ius quiritium, cabe mencionar la agregación de nuevas mores maiorum. Esto fue la figura del res en el luris interpretativo, luris dictio y el iudicatio. Dentro de lo que se consideró como el ius legitium vetus, podemos encontrar la ley de las 12 tablas, la lex canuleia y algunas modificaciones al ius quiritium. La lex canuleia surge de la revolución de los plebeyos hacia los patricios, y en esta lex canuleia se da o se considera el matrimonio entre plebeyos y patricios. Dentro de la ley de las 12 tablas se configura como tal escritamente ciertas normas para aplicar no en su totalidad a los plebeyos. Más actualizadas.
Ius Quiritium fue el nuevo orden después de las 12 tablas. Era un sistema de representaciones, costumbres y creencias. El res mancipi era el fondo de los esclavos, el ganado y demás. El mancipium fue la ley al cual se le dio el poder para dar poder a estas transmisiones. De ahí surge el término de transmisión. El término de pubertas era el que se le asignaba a las hijas de los paterfamilias que tenían potestad sobre ellos. El mancipium, como ya comenté, era la ley que establecía el comercio del mancipatio a través del nexum, que era la autodeclaración del comprador. Después vino el término del manu capare, que era toma con la mano. También de esta manera empezaron a transferir las cosas en Roma. Después entramos en materia de obligaciones. Contratos verbales como el nexum, esponcio. Ahora, normas en materias de acciones. Modus agendi. Inius era el magistrado. Irius dictio era el primer proceso que hacía el magistrado y el cual finalizaba con el idis contestai. Apud ludicem era un juez privado que tenía la potestad también sobre el caso. Judicatio era cualquier proceso judicial. El manus iniecto era el cual regía los derechos que previamente se habían establecido. Normas limitativas de las reacciones humanas. Coercitiario, el cual era cuando una persona estaba condenada por represión crímenes y tenía derecho a la apelación del pueblo, la cual se denominaba provocatio an populi. Respecto a lesiones personales, la poena, la cual era la pena que se fijaba a la os fractum, la cual era cuando se le hacía una fractura o alguna lesión a la persona a través de la inuria, el cual era la condena como tal. Y en materia de hurto finalizamos con el furtu conceptum, que era cuando se encontraba el ladrón en flagancia, y al furtum oblatum cuando no encontraba en flagancia.